¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cosa guapa me acaba de mandar nuestro amigo de Hero GAC, el creador de Autoplugin 2. Desde aquí 1.000.000 de gracias. Y fijaros qué cosa más guapa, chavales. Adrenaline versión 7, ¿vale? Adrenaline Mod versión 7 V1.0 Orbis PSP Edition. ¿Y qué es esto, nano? ¿Qué es esto, Adrenaline? Bueno, si ya tienes Adrenaline, antes de nada, si ya tienes Adrenaline, basta con instalar el VPK que te va a descargar, ¿vale? Y si no tienes Adrenaline, ¿vale? Te voy a poner antecedentes. Bueno, antes de nada, como siempre, pedirte de verdad que te suscribas, que le des un gran like al vídeo, que active la campanita y de verdad pediros por favor que le den un like, que no le cuesta ningún trabajo. Ahora que me están viendo, van a aquella parte del vídeo y le dan a la manita arriba, que yo te lo estaré agradeciendo. Vale, bueno, como os decía, para los que no tienen Adrenaline, si tú quieres usar esto, simplemente instálalo. Y si no, pues te comento, Adrenaline es el emulador PSP. Algunos dicen que no es emulador, pero bueno, yo lo llamo emulador PSP para PS Vita, totalmente funcional, con el cual podemos jugar todos los juegos de PSP, PSX en nuestra PS Vita. Hace un par de días hice un tutorial completo de cómo tener toda la PS Vita liberada y Adrenaline. Pero ¿qué pasa? Que la aplicación Adrenaline pues necesitaba descargarse el archivo 661 PVP, que digamos que es el firmware completo de PSP en su última versión, para que funcionara. Pero esto va más allá, chavales. Con esta aplicación ya no hace falta descargar nada, solamente con el VPK lo instalamos y a jugar. Si ves mi vídeo anterior vas a ver que primero tenemos que lanzar la aplicación, se descarga un juego, tenemos que volver a lanzarla, empieza a programar entre comillas la PS Vita para poder usar Adrenaline. Ya no, chaval, o sea, esto es muy fácil. Os leo lo que pone por aquí, ¿vale? Dice que la mayoría de nosotros sabemos lo que es Adrenaline, pero para aquellos que no lo conocen, Adrenaline es una aplicación de emulación de PSP originalmente codificada y construida por un desarrollador conocido como The Flow. Esta aplicación mejora la compatibilidad con versiones anteriores de PS Vita incorporada, agrega la interfaz de usuario de XMB original de la PS Vita, la que todos conocemos, el menú de los iconos, sin tener que modificar el sistema operativo de su PS Vita. Aviso importante, dice, este es un mod de la aplicación de Adrenaline original. Todo el crédito hacia la aplicación es para su desarrollador original, The Flow, y todos sus socios. Esta aplicación es un mod del original y todos los códigos, imágenes, etcétera, son propiedad y están desarrollados por The Flow, excluyendo el diseño del sistema operativo PSP en sí, no el custom firmware. Y las características, pues como podemos ver por aquí, dice aceleración total del software hardware, seguridad y rendimiento, nuevos certificados SSL, preinstalado, instalación automática del sistema operativo Orbis PSP, y no necesitamos el archivo PVP adicional. Instalar y reproducir. Plug and play. Código abierto. Admite hasta el firmware 370. Importante, si tienes PS Vita más allá de 370 no te funciona. Y solo tiene 32 megas de tamaño, ¿vale? Lo que tenemos que hacer nosotros, pues nada, chavales, yo les dejo la página, la fuente oficial. Ustedes simplemente van, descargan el VPK y lo pasan a su PS Vita. Yo ya lo tengo aquí en la PS Vita, lo tengo instalado, ¿vale? Simplemente es conectar la PS Vita mediante Adrenaline, le pasan su VPK y lo instalan. O sea, no tiene más, es llegar e instalar, como ya les dije en el vídeo anterior de la liberación de la PS Vita. Copiar y pegar e instalar. Lo buscamos donde lo tengan, yo lo he puesto en UX0 y seguramente estará, seguramente estaré yo encima como siempre, pero no, aquí está, chavales, Adrenaline V7 Mod Orbis. Deciros que yo he desinstalado completamente el Adrenaline, el emulador, para que ustedes vean que realmente funciona, aunque lo he probado antes, reinstalando encima del que ya tenía, y también funciona a la perfección. Así que nada, le vamos a dar a instalar. Como vemos tiene 23 megas, pero cuando va a partir del 80 al 90 se va a poner lento. No se preocupen, va a parecer que la instalación se para, pero no se preocupen que termine instalándose. Así que nada, voy a esperar un poquito y en cuanto esté terminando volvemos. Y bueno, chavales, una vez instalado, fijaros que sencillo, de verdad que es una maravilla, porque había mucha gente que le daba problemas a la hora de instalar Adrenaline. Vamos a iniciarlo, le damos ahí. Bueno, ¿por qué pasa esto? Si te pasa esto en Autoplugin, que no vamos a entrar ahora, en Autoplugin hay una opción que pone Fix Double Touch Adrenaline. Aquí dentro, ¿vale? De Autoplugin está esta opción. Yo no la voy a instalar ahora porque tendría que volver a reiniciar la consola para que surgieran efectos los cambios. Simplemente es un, bueno, fijaros, plugin para PSP Adrenaline,
Creo que estaba por aquí, vamos a buscarlo un momentito. Aquí está, chavales, que no lo encontraba. En instalar plugin, aquí tenemos Adrenaline by the Flow Fix Double Touch, ¿vale? Esto es para eso, para que no te pase lo que me ha pasado a mí. Ustedes simplemente lo instalan si les llegara a pasar. Y fijaros, chavales, pues no tenemos que hacer nada. Si ven el vídeo anterior verán que aquí empieza toda la consola, pues parecemos hacker. Aquí empieza a salir muchas letras, pero ahora no, chavales. Ahora esto ha cambiado, tenemos una interfaz, nueva música, interfaz de PlayStation 3. Y como digo, es un mod, ¿vale? Simplemente, pues aquí, como la otra vez, le ponemos nuestro idioma, el idioma que tú quieras. Le puedes poner chino simplificado, o ruso, turco, lo que tú quieras. Le ponemos la hora, le ponemos todo. Fijaros el nombre, Orbis PSP 993, le damos a aceptar. Y fijaros, chavales, parece una PlayStation 3, pero la verdad viene bastante chulo. Y bueno, tiene implementada mejora. Y aquí lo que importa es eso, que es llegar e instalar, como si fuera otra aplicación. La verdad, una maravilla. Yo ahora mismo pues no tengo juegos aquí ni nada, pero bueno, ustedes ya con la aplicación que le puse, el PKGJ en la última versión, pues nada, le ponen su juego y a jugar, ¿vale? Así que nada, desde aquí, gracias de HeroGAC por mencionarme en ese tweet. Y nada, gracias a The Flow, a todo lo que han hecho esta aplicación, de verdad. Si me dejo a alguien atrás, pues nada, desde aquí quedan todo el mundo saludado y agradecido. Así que nada, chavales, que lo disfruten, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.